salidas, una opción que se llama pre-roll, los canales, creación de canales, y en la segunda hora vamos a ver todo lo que es importar y exportar audio. Entonces vamos a empezar. Estamos aquí. Voy a crear una sesión nueva. Le voy a dar título de grabación en 2448. Le voy a poner aquí en iOS Settings, como habíamos hablado la clase pasada, en Stereo Mix. Porque si pongo última usada, lo más probable, a mí me pasa mucho, que siempre me dan proyectos de otros estudios para mezclar. Entonces me vienen con sus entradas y salidas del estudio. Entonces si le pongo Last Used, entonces me va a seguir jalando esas entradas y salidas que para mí me es incómodo, ¿no? Entonces me voy a Stereo Mix y le voy a dar crear. Ya tengo aquí siempre en el disco D, yo grabo todos mis proyectos y le doy crear. Bueno, esto lo voy a guardar y vamos a ver. Aquí está. Normal y sin esto. Listo. Cuando estamos aquí, lo primero que tenemos que hacer antes de grabar, obviamente el orden va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Pero siempre, antes de grabar, tienen que verificar la latencia de su interfase o de su Pro Tools. Entonces yo me voy aquí a Setup, me voy a Playback Engine y me va a salir esta ventana. A ustedes no les va a salir esta primera opción de aquí, ¿no? Pero estas las que, todas las demás sí. Entonces lo primero que vemos aquí es que está aquí la opción de seleccionar cuál va a ser nuestro hardware, en este caso interfase. Y tenemos que seleccionar la que nosotros tenemos, ¿no? En mi caso tengo el Farface 802 de RME y yo selecciono esa. Si ustedes tuviesen Focusrite o Behringer o lo que fuere, entonces lo seleccionan aquí. Y luego esto es muy importante, el buffer size. Tenemos varios valores que esto va a depender mucho de la interfase. Entonces hay interfaces que te permiten un buffer desde 128. Hay otros hasta 2048. En mi caso tengo de 32 a 1024. Yo lo puedo configurar desde el Pro Tools. Perdón, estaba con la cámara. Yo puedo configurar esto desde mi Pro Tools, pero no todos tienen esa opción. Entonces, ¿qué sucede? Que si no tengo la opción de yo, al hacer clic aquí, de seleccionar otra cantidad de samples, entonces tengo que irme. Hay dos opciones. Si yo trabajo con el ASIO for All, que es con la que trabajan las interfaces más básicas, como por ejemplo la Behringer, la pequeñita, Focusrite también me parece que trabaja con eso, las más pequeñitas. Entonces ahí tienen que entrar a la configuración de su ASIO for All, que está en configuraciones del sistema, ¿no? Para los que tienen Windows, está al ladito del reloj, no es el parlantito, o si no en la configuración del sistema para los que tienen Mac. Y ahí tienen que abrir el panel del ASIO for All y les va a aparecer el buffer size. Eso es en el caso del ASIO for All, pero para los que tienen otro tipo de interfaces, como yo, por ejemplo, cuando yo estoy en Windows, a mí no me deja el Pro Tools cambiar desde aquí. Entonces yo también tengo que entrar en mi panel de control. Y el panel de control de mi interfase vendría a ser esta. Y aquí es donde me va a dar la opción de cambiar el buffer size. En mi caso no está aquí porque estoy en Mac y me da la opción de cambiarlo desde aquí. Pero si estuviese en Windows y no me abriera esta cajita de opciones, ¿no? Y aquí sí lo cambiaría en mi panel de control. Entonces, esto es algo muy práctico, ¿no?
Si vamos a grabar, obviamente no necesitamos latencia, porque si no vamos a estar grabando y vamos a escuchar una repetición a lo lejos. Entonces, para grabar, necesitamos ponerlo en 64 samples mínimo. Pero esto también va a depender no solo de su interfase, sino también de la máquina. Porque si tienen una máquina que no tiene un procesador muy potente, si ustedes colocan en 64 y graban en 64, si bien es cierto, no van a tener latencia, pero van a escuchar ruiditos. Van a escuchar como clic, clic, ¿no? Ciertos clics que no van a ser grabados esos clics, pero van a ser escuchados al momento de reproducir lo que hemos grabado. Entonces, en ese caso, tendrían que grabar en 128 samples, pero no más de 128, porque si ya nos pasamos a 256, ahí es donde ya comenzamos a sentir la latencia que molesta. En 128 es imperceptible. Se puede grabar hasta 128. Lo ideal es 64, pero en el caso de procesadores no muy potentes, entonces ahí sí tenemos que utilizar 128. Ese es en el caso de grabación. Ya luego, más adelante, vamos a ver que para mezclar necesitamos un buffer size más grande, el de 1024. Porque si estamos en 64 samples y comenzamos a cargar de plugins a la máquina, como nosotros o la mayoría estamos trabajando con, que eso lo vamos a ver también más adelante, con plugins basados en, o estos que se llaman host base, que no son DSPs, entonces vamos a utilizar la RAM de la máquina. Entonces ahí sí necesitamos tener 1024 samples. Aquí, esta opción no les va a salir a ustedes, ¿no? Que es una para optimizar la baja latencia. Esto sí lo van a tener ustedes, que dice ignorar errores durante la reproducción o la grabación. Esto de aquí no hay que marcarlo, porque si los marcamos, van a comenzar a salir errores que la máquina no te va a advertir y va a comenzar a grabar de una manera errada. Van a haber problemas después al momento de la reproducción. Entonces hay que tener cuidado ahí. Esto no activarlo, ¿no? Luego esto de aquí, que dice Dynamic Plugin Processing, lo vamos a ver más detallado cuando entremos a ver lo que es plugins. Por ahora no lo voy a tocar. Lo que dice Enable Video Engine es para poder cargar videos al Pro Tools. Esto es para los que tienen a partir de la versión 12. El detalle de la versión 12 es que solamente te permite un canal de video, no más. Y el Pro Tools 2020 también te permite un canal de video. El Pro Tools Ultimate, que es el que tengo yo, sí me permite cargar muchas pistas de video. Entonces, pero de todos modos yo no trabajo editando videos, o sea, haciendo postproducción de audio para video. Entonces esto no lo cargo yo, lo dejo desactivado. Bueno, aquí lo que quiere decir Max Voices significa que estos son los canales. Tengo hasta 384 canales para yo crear. Y esto de aquí, perdón, que dice caché size, lo vamos a ver después también, cuando ya estemos más avanzados a la hora de edición. Entonces es así, ¿no? Ponemos nuestra interfase, si es grabación 64 o 128 o si es mezcla 1024. Habilitamos Dynamic Plugins porque es importante, ya le voy a decir después por qué, y le damos OK. Entonces ahí ya tenemos configurada nuestra latencia. Ya vamos a estar seguros de que no nos va a molestar el momento de la grabación. Ahora, el siguiente paso es ir a Setup y entrar a esta casilla que dice I/O, que son entradas y salidas. Y esto hay que configurarlo. Cuando entramos a la pestaña de Input, esto va a depender también de sus interfaces. Si sus interfaces solamente tienen dos entradas, les va a aparecer simplemente Analog 1.2 o Canal 1.2 o depende de la interfase, ¿no? En mi caso tengo varias entradas. Entonces, aquí, si esto nos aparece, en el caso de que, bueno, esto lo voy a dejar en un ratito, ¿no? En el caso de que venga de otro estudio. Estas son todas las entradas que tenemos disponibles. En la pestaña Output, tenemos todas las salidas disponibles de nuestra interfase.
Depende de su interfase qué tantas salidas van a tener. Yo tengo todas estas salidas. Y mi principal es analog 1, 2, y está el parlantito aquí, que es el principal, y está saliendo por 1 y 2 de mi interfase. Son salidas analógicas. Y en la parte de bus están todos los buses, que esto no es muy importante los nombres porque se pueden cambiar. Esto es para hacer ruteos internos en el Pro Tools. Lo de insertos es para cuando tengamos alguna vez equipo analógico que vamos a conectar en el Pro Tools. Mic Preamps solamente funciona para los preamplificadores de Avid, no otros preamplificadores, solo de Avid. Y del mismo modo, esto, el hardware insert delay, que también lo vamos a ver después, que son compensaciones de delay. Esto se cuadra aquí, pero también para equipos que son de Avid nada más, no otros equipos de otras marcas. Listo, ahora ¿qué pasa si tenemos una sesión que nos ha jalado de otro proyecto? Entonces, lo más probable es que acá tengan nombres variados, porque yo también le pongo nombres distintos. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí dice hasta Analog 7.8 y de ahí se va a MIC 9.10, MIC 11.12 y después AES, etc. Va cambiando. Es porque yo le he cambiado. Porque yo grabo mucho, porque yo tengo un preamplificador de 4 entradas que están conectadas en las entradas de la interfase 9, 10, 11 y 12. Entonces yo le he dado estos nombres, MIC 9 y 10 y MIC 11 y 12. Que a su vez esto lo podría cambiar, ¿no? Entonces, ustedes podrían, si esto lo tienen muy desordenado, hacer lo siguiente. Podrían seleccionar todo y darle Delete Path y se borra todo. Y luego darle Default, que es por defecto. Y aquí es donde va a reconocer los nombres de las entradas que ustedes tienen de la interfaz. Entonces así borrarían los nombres que están de otra sesión y colocan lo de su propia interfase. Lo mismo sucede con Output. Si en Output está todo un desorden aquí, hacemos lo mismo. Seleccionamos todo, hacemos Delete Path y de ahí Default. Y va a aparecer esto, que ya va a ser de su interfase. En buses, lo mismo. Nosotros podríamos tener una cantidad increíble de buses. Y si no la queremos, seleccionamos todo, borramos y le damos Default. O simplemente Default de una. Pero para asegurarnos, primero lo borro, ¿no? Pero también podríamos poner Default de una y también ya se cambia todo, que es lo que acabo de hacer. Si nosotros queremos cambiar los nombres, simplemente le damos clic, doble clic, y ahí le podemos cambiar de nombre. Ahí podría ser, por ejemplo, canales teclado, por ejemplo. Porque ustedes ya saben que en el canal 1 y 2 conectan el teclado. Tal vez en el 3 y 4, en el 3 tienen guitarra y en el 4 bajo. Entonces despliegan esto y donde dice 3 ponen guitarra y donde dice 4 ponen bajo. Entonces así es como van cambiando los nombres. Y si usan el 3 para guitarra y también para el bajo, entonces este que dice bajo, que está en el 4, hacen clic y simplemente lo mueven. Entonces ya está en los dos, en el mismo canal, los dos instrumentos. Esto no quiere decir que los dos van a grabar a la vez, ojo. Simplemente que algunas veces van a utilizar guitarra, van a grabar guitarra ejemplo, ¿no? Y a otras veces van a grabar bajo. Y como utilizan la misma entrada, simplemente esto de acá lo están jalando. Y es así como van a configurar los nombres con sus entradas correspondientes. Entonces eso va a depender mucho de la configuración como ustedes quieran, ¿no? Eso es así. Y igual sucede con el output. Por ejemplo, yo al 9 y 10 le puse phones, que es de audífonos, porque yo utilizo un audífono en el 9 y 10 y otro audífono en el 11 y 12. Entonces, eso también va a depender de ustedes, ¿no? Por ejemplo, en el Analog 1 y 2, yo tengo mis monitores Newman y le podría poner aquí Newman, ¿no? Porque esa es mi referencia. Y en el 3 y 4 tengo una referencia casera Philips y yo podría poner Philips. Entonces, es así como voy ordenando yo mis sesiones. Y le doy, bueno, ahorita vemos eso de cómo guardarlo. Lo voy a dejar como estaba.
Y hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa si esto ya lo configuré? Le doy OK. Y de nuevo no me doy cuenta y traigo otra sesión de otro estudio y le doy, al momento de aquí de crear una nueva sesión. No me doy cuenta o por apurado y le pongo last used nuevamente. Entonces voy a volver a jalar lo que estaba en el otro estudio. Entonces tenemos que guardar esa configuración. Una vez que hemos configurado todo esto, que ya lo tenemos todo bien con nuestros nombres, etcétera, etcétera, le vamos a dar Export Settings. Entonces vamos a exportar los settings que hemos creado nosotros, que hemos configurado. Entonces le damos aquí, le damos un nombre que por defecto ya va a estar en una carpeta. Si ustedes mueven en la ruta de esta carpeta, ya no va a aparecer. No va a aparecer aquí cuando crean una nueva sesión, no va a aparecer en esta parte. Entonces, tienen que dejarlo en la ruta que está al momento de guardar la configuración de entradas y salidas. Pero fíjense en un detalle. Si yo quiero grabar toda mi configuración y le doy Export Settings y le doy guardar, al momento de yo jalar, solamente me está guardando el input. Solamente esta pestaña. Si yo le doy a la pestaña Output, nos vamos a dar cuenta que no está grabado. ¿Cómo hacemos para que se grabe todas estas pestañas de una y no tener que estar guardando pestaña por pestaña? Simplemente le damos clic aquí donde dice Apply to All Tables, All Tabs, perdón, que significa aplicar a todas las pestañas. Entonces, cuando está activado esto, ahí recién le damos Export Settings. Y yo le podría dar, pues, a ver, el nombre, ¿no? Waham, vamos a ver. Y le doy guardar. Entonces le doy OK, ya está guardado. Y fíjense que al momento de crear una nueva sesión, me voy a IO Settings y aparece mi nombre acá abajo, como yo le he guardado. Entonces le doy al nombre, creo, y me va a crear todo ordenado con la configuración de nuestra interfase, ¿no? La configuración de nuestro estudio. Y si queremos jalar, porque tal vez volvimos a abrir otro con otra sesión de otro estudio, entonces vamos a IO Settings y como ya está guardado, le damos a Import Settings y jalamos el nombre que le guardamos hace un momento, ¿no? Al exportar. Le damos a abrir y se va a abrir todo aquí y vuelve a estar con la configuración de nuestro estudio, que es muy importante, ¿no? Porque si estamos en una sesión de otro estudio y con con nombres variados de entradas, ahí sí nos confundimos. Y pasa mucho, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces abren un proyecto, traen un proyecto de otro estudio y cuando lo abren no lo escuchan. O tal vez lo escuchan, pero cuando van a exportar algo, no lo escuchan en su reproductor. Lo escuchan dentro del Pro Tools, pero no lo escuchan cuando lo han exportado. Entonces son muchos de los casos que pasan, que lo vamos a ver en la segunda hora cuando veamos importar y exportar. Entonces, hasta ahí vamos bien. A ver. Ya tenemos configurado el IO Settings y el Buffer Size, entonces ya estamos listos para grabar. Ahora vamos a crear los canales. Listo. Entonces cuando estamos aquí, ya queremos crear un canal. Y lo primero que tenemos que crear es el canal master. Porque su nombre mismo lo indica, es el canal maestro. Y todos los canales que voy a crear tienen que salir al master para recién salir a nuestros monitores. Entonces hay varias maneras de crear un canal. Y aquí les voy a decir varios shortcuts, ¿no? El primero es en track, darle new, que es lo más intuitivo, ¿no? Darle al menú track, new, nuevo canal. Y nos va a salir esto. Lo que dice aquí de name no les va a salir a ustedes. Esta es de la versión Ultimate que yo tengo. Pero les va a salir todo lo demás. Entonces aquí es donde ustedes van a crear un canal. Le van a decir cantidad de canales. ¿Qué tipo de canal? A ustedes solamente les va a salir hasta aquí, si no me equivoco. Yo tengo estas de aquí que es para hacer audio en 360. Entonces eso me sale a mí. Entonces pueden decirle que sea un mono o un estéreo o un sistema cuadrafónico, un 5.1, etc.
le digo qué tipo de track quiero. Puede ser un audio track, un auxiliar, un master fader, un VCA, MIDI track, instrument track o video track. Y esto de acá son sample o tics, que siempre está en samples, a no ser que creamos un canal MIDI, que eso sí va a ser en tics, sí o sí, en tics. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un master fader. Entonces el master fader va en estéreo, obviamente. Ahora le podamos dar crear o le podamos dar en el signo más y vamos a seguir creando. Le podemos dar, vamos a crear, vamos a grabar una voz, por ejemplo, tiene que estar en canal mono, en audio track, y listo, le damos crear. Ya tenemos el master y el canal de audio 1. Ahora lo voy a hacer con shortcuts para no estar yendo al track, al menú track. Voy a borrar esto. Para crear un canal es Control Shift y la letra N de nuevo. Entonces ahí creo el canal. Para decirle qué canal quiero, le doy Control, la flecha a la derecha o izquierda y cambio entre estéreo y mono. Quiero un canal estéreo. Para decirle qué tipo de canal quiero, con Control, la flecha arriba o hacia abajo. Entonces yo quiero decirle que sea un master fader, ya está en estéreo. Y si quiero decir que quiero crear otro canal más, le doy Control Shift y la tecla flecha hacia abajo. Y abro otro. Entonces nuevamente puedo seleccionar si es estéreo mono, con Control, flechas a los lados. Con Control y la flecha hacia arriba o abajo, qué tipo de canal. En este caso un audio track. Y en mi caso le puedo dar nombres aquí, ¿no? Pero no. Y si quiero escribir cuántos canales quiero, simplemente le doy el número en el teclado, que no es numérico, sino los números de arriba del teclado. En este caso podría ser 3. Y le doy 3, le doy Enter y listo. Me creó los canales master y 3 audios en mono. Ahora, le vamos a dar nombre a los canales. Yo le doy doble clic en el canal número 1 y le doy nombre. Por ejemplo, este puede ser voz 1. Le doy OK y tendría que poner nombre al segundo. Pero fíjense que es un poco tedioso estar haciendo clic, OK, clic, OK. Entonces el shortcut para eso es, le doy acá el nombre, voz 1, y le doy la tecla Windows y Control y la flechita hacia la derecha. Entonces, Control Win, flecha a la derecha, y estoy en el canal 2. Le doy nombre, voz 2. Nuevamente, Control Windows, flecha a la derecha, y le doy voz número 3. Le doy OK, y ya están nombrados mis canales, sin tener que estar haciendo doble clic, poner nombre, doble clic, etc. ¿Listos hasta ahí? Ahora, lo que tenemos que hacer es ver las entradas y salidas de cada canal. Ahorita estamos ya con los canales nombrados, los canales creados, pero tenemos que saber visualizar, sobre todo, tenemos que visualizar qué entrada y qué salida va a tener cada canal. Entonces nos vamos a esta pestañita de aquí, la que está aquí. Caramba, no digo esto. A ver. Salió así. Esa ventanita que está ahí, y le doy clic y me va a aparecer todo esto. Entonces lo primero que tengo que poner es I/O, las entradas I/O. Y si quiero también podría seleccionar el track color para darle color, seleccionar qué color quiero del track, si es que nos gusta, ¿no? Y aquí tenemos esta área de aquí. A ver. Tenemos toda esta área. Entonces ahí nos vamos a fijar las entradas y salidas de cada canal. Pero primero tenemos que fijarnos en el máster, ojo.
nos vamos a ir al master y tenemos que verificar qué salida tiene, que tiene que coincidir con la salida que nosotros configuramos en I/O. Aquí en Output dice Analog 1, 2 y sale nuestro parlantito, nuestro monitor. Y está en 1 y 2, L y R. Entonces tenemos que verificar eso. Bien, vamos a Master, entrada y salida y dice Analog 1, 2. Entonces está perfecto, ¿no? Nos venimos aquí a Output y verificamos que dice Analog 1, 2 y sí está el parlantito aquí. Ojo que cuando ustedes traigan proyectos de otro estudio, va a tener otro nombre y al momento de que ustedes configuren o cambien de nombre o ruteen a su estudio, va a salir luego el de su estudio y va a salir otro parlantito en otra salida. Entonces, en ese caso, si ustedes colocaran esa salida donde está el parlantito, también van a poder escuchar, pero no van a poder oír cuando exporten. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, siempre tiene que estar en el nombre de la salida que han configurado en el setup I/O. Entonces, en este caso, Analog 1, 2, el parlantito, listo. Entonces, está bien el máster. Con eso me estoy asegurando que todo lo que llegue al máster va a sonar. Entonces, ahora sí, nos vamos a voz 1. Y hago clic y me salen todas estas entradas. Estas son las entradas disponibles de mi interfase. Entonces, eso va a depender de su interfase. Entonces, yo quiero grabar algo en el micro 9 porque ahí está mi primera entrada de mi preamplificador y yo podría darle la entrada. Este es el input selector, micro 9, y el output selector tiene que salir al master, porque si no, no vamos a ir. Entonces, a ver. Yo voy a coger mi micrófono, por ejemplo, ahorita. Lo voy a activar. Eso está en mi canal de aquí. Y eso está en mi canal 12 del preamplificador. Entonces yo estoy seleccionando mi entrada donde está mi micrófono. Y si yo le doy al botón REC, hola, ahí debería tener señal. ¿Se dan cuenta? Ahí llega señal. Entonces, ahí ya estoy verificando de que puedo grabar sin problema. Porque ya estoy con la entrada correcta. Del mismo modo, en el segundo canal yo podía tener, voy a grabar en el micro 9, conecto algo en el micro 9 y voy a tener señal. Entonces ya estoy listo para grabar. Ahora, para grabar, yo obviamente tengo que activar este rec de aquí, el Track Record Enable, lo tengo que habilitar y ya puedo grabar. Entonces, para grabar, tengo que presionar la tecla de arriba, que es el rec de aquí, le doy play y ya estoy grabando. Fíjense que ahí está grabando, bueno, está llegando bajita mi voz, la voy a levantar. Entonces le doy clic aquí, le doy play y ahí ya estoy grabando. Fíjense que está grabando, entonces ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo estoy grabando? Grabo todo bien, todo está bonito y de pronto que por aquí tengo que parchar algo, ¿no? Porque me equivoqué. Entonces tengo que ponerlo desde aquí. Lo ideal sería hacer play y justo donde voy a parchar le doy rec. Le doy rec. Le doy rec para que pueda parchar justo en ese momento. Pero fíjense que no puedo, miren. Yo le doy rec aquí y si le doy play me va a grabar desde aquí. Pero yo quiero grabar esta parte. Quiero sobre la marcha apretar rec y grabar. Entonces yo podría darle play y si le doy rec aquí no me deja. No me deja. La otra opción para presionar este rec es el número 3 del teclado numérico. Fíjense que si yo presiono 3, ahí me está grabando. Ahora también podría presionar F12 y me graba. Y también podría presionar control y barra espaciadora para grabar. Pero en este modo simple de grabación, no me va a dejar parchar. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal sería darle clic derecho a este botón de rec y habilitar la opción que dice Quick Punch. Que ese botón es una maravilla y ya les voy a decir por qué.
Entonces, ahí sí ya voy a poder grabar. Si yo tengo una grabación, por ejemplo esta, y quiero parchar por aquí, entonces simplemente le doy play para ir escuchando cómo va la música y por ahí pum, le doy rec con el número 3. Y ya comienzo a parchar, estoy grabando lo que estoy corrigiendo, presiono nuevamente el número 3 y deja de grabar. Entonces, esto es grabar sobre la marcha. Yo siempre lo tengo activado en el Quick Punch. Y creo que todos, la mayoría, bueno, todos los que conozco que graban, lo tienen también activado, porque es una herramienta muy fácil de utilizar. Porque si estuviese en el modo normal, ya saben que no se puede hacer esto, ¿no? No se puede hacer grabaciones sobre la marcha. Ahora, les voy a explicar algo del Quick Punch que hasta ahora no conozco que alguien lo sepa, ¿no? Es algo tal vez nuevo para ustedes. Supongamos que yo quiero grabar desde aquí, esta parte. Quiero grabar esta parte de aquí. Fíjense, es el compás número 13. Desde el compás número 13 voy a poner un marcador aquí para indicarles que aquí empieza la grabación. Entonces fíjense que aquí es donde yo tengo que grabar. Entonces yo pongo play desde el compás número 11. Pongo play y yo tengo que grabar desde el compás número 13, pero poncho, perdón, tiene que estar en Quick Punch. Ya, le doy play desde el compás número 11. Y cuando tengo que darle grabar, me quedé dormido y pum, lo activo desde aquí. Fíjense que yo tenía que grabar desde el compás número 13. Sí se mira, ¿verdad? Y yo ponché más allá del número 13, porque me comencé a pensar en otra cosa, dije, no, me perdí, y justo ya estaba grabando el cantante y yo le di rec mucho después. Entonces, ¿qué hacen todos? Dicen, perdón, me equivoqué, ¿podrían volver a pasar la toma, por favor? Y porque pensamos, porque es un error, bueno, en realidad es un error nuestro porque no hemos estado atentos y no hemos puesto rec al momento que teníamos que dar. Pero eso es un error, porque en el Pro Tools ya está grabando desde que le damos play. En Quick Punch estamos grabando desde que le damos play. Fíjense esta zona, si yo le doy hacia atrás, está grabado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber del Quick Punch, porque creo que todos, casi todos, dicen, no, ponchan mucho después y dicen, no, por favor, pueden repetir porque no pulse rec. Entonces, eso es un error, porque en el modo Quick Punch está presionado rec dentro del sistema desde que se hizo play, o sea, desde aquí. Simplemente tengo que darle hacia atrás y ya está grabado. Entonces, incluso yo podría grabar algo desde aquí. Ya puse play, fíjense, he puesto play, estoy hablando, el micro está capturando, pero no he puesto rec. Y justo antes de que termine la grabación, yo le poncho el 3 y listo, nada más. Eso no quiere decir que he grabado esta partecita, ¿no? Sino que he grabado todo esto, fíjense. Entonces, eso es lo novedoso y lo bueno que tiene el Quick Punch. Que yo puedo darle play y ya está grabando. Pero obviamente si yo le doy play y pongo stop, obviamente no me está grabando nada, ¿no? Simplemente la cosa es darle rec, aunque sea un segundo o medio segundo. En el momento de pararlo, esto ya quedó grabado. Simplemente es cuestión de jalarlo, ¿no? Con el Trim Tool, jalarlo y ahí está grabado. Entonces, eso es lo que casi nadie sabe, ¿no? del Quick Punch. Y esto es bueno porque a veces el músico está practicando y te dicen, no, dale play que quiero practicar, te dice el músico. Entonces tú le das play, pero te das cuenta que está grabando muy bien, ¿no? Está practicando muy bien y es una toma que tal vez podría quedar. Entonces justo antes de parar la grabación o de que termine la canción que está practicando el músico, le das rec un ratito y paras. Entonces ahí ya verificas que toda la canción fue grabada y verificas, ¿no? Verificas si realmente está bien o no o vuelves a grabar o qué sé yo. Y esto también es importante porque a veces los músicos
no es tan... Los músicos a veces se ponen nerviosos cuando le dices, ya vamos a grabar y presionas rec. Le estás grabando y se ponen nerviosos. Entonces a veces le dices, no, dale nomás practica y le das play nada más y están grabando. Y al final de la canción le das rec y lo jalas para atrás y ya está grabado, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy, muy bueno del Quick Punch, que no lo tienen otros DAW, no lo tienen Cubase, ni el Reaper, ni bueno, otros DAW solamente he visto que lo tiene el Pro Tools con este Quick Punch. Ahí, hasta ahí estamos con esto, a ver. A ver, vamos a hacer una cosita. Ya, hay otra opción ahora. Bueno, el metrónomo ya les mostré la clase pasada, que tienen obviamente que activarlo para que puedan grabar y seguir un metrónomo un tiempo. Ya saben cómo configurarlo, darle la métrica, etc. Ahora hay otro detalle. Vamos a la ventana de transporte que también les mostré con control 1. Y aquí tienen esto. Entonces esto de aquí me da varias herramientas más. Una de ellas es el pre-roll y el post-roll. Eso quiere decir, fíjense que cuando yo activo el pre-roll, yo voy a poner aquí mi cursor. Esto, la flechita de la línea de tiempo está en rojo porque estoy en un canal de rec. Si yo desactivo el rec, se vuelve azul. Entonces, si yo le doy pre-roll y post-roll, fíjense que me salen unas banderitas. Tal vez ustedes ya han tenido, han visto estas banderitas, pero no han sabido para qué es, ¿no? Es probable. Entonces, el pre-roll es para decir lo siguiente. Yo tengo una pista cualquiera y tengo que grabar en mi canal 2 lo correspondiente a ese canal, a esa pista. Y yo quiero grabar igual, a partir de aquí del compás 13, hacia adelante necesito la grabación. Pero ¿qué es lo que hacemos siempre? Damos clic hacia atrás y le damos play. Y cuando se acerca la grabación, ponchamos el rec. Eso es lo que hacemos. Pero nosotros podemos configurar eso para darle play simplemente, tener el cursor aquí, donde va a grabarse, darle play y que se reproduzca desde aquí. Y que cuando llegue aquí automáticamente se ponche el 3 y nosotros no tener que estar presionando. Entonces eso es de la siguiente manera. El pre-roll nos va a decir desde dónde queremos empezar la reproducción antes del compás de grabación. Si yo estoy en el compás 13, yo le puedo decir, quiero 2 compases antes que me reproduzca para que el músico se vaya acomodando y yo no tener que estar haciendo clic antes y después ponchar. Entonces, el pre-roll me va a indicar eso. Activo el pre-roll que me dice start en 13. Sí, yo le doy el compás aquí, ¿no? Quiero que en 13 comience la grabación, pero yo quiero 2 compases antes que me reproduzca. Entonces fíjense la banderita amarilla donde se colocó. Se colocó justamente 2 compases antes de donde yo voy a grabar. Entonces simplemente yo le doy rec y fíjense, yo estoy aquí en mi línea de tiempo. El play debería ser desde aquí, pero fíjense que el play me lo está dando desde la banderita amarilla. Entonces, yo le doy simplemente el número 3 para que empiece a grabar. Fíjense que cuando le pongo el 3, esto de aquí se va a activar sin necesidad de estar presionando play primero, etcétera, etcétera. Entonces yo le doy 3. Fíjense que mi cursor está en el compás 13 y se va a reproducir 2 compases antes por el pre-roll. Entonces, le doy play y fíjense. Y en el compás 13, solito va a empezar a grabar, sin que yo haya presionado nuevamente 13. Y cuando quiero que deje de grabar, le doy stop. Y listo. Entonces, eso es lo que hace el pre-roll. Yo le podría decir al pre-roll la cantidad de compases anteriores que quiero que grabe, ¿no? Yo le podría decir un compás, si le pongo 1,
Fíjense que la banderita se movió al compás número 12, ya un compás antes del 13. Le podría dar 5 compases. ¿Qué pasó? 4. Eso ya va a depender de nosotros, o mejor dicho, va a depender mucho de lo que el músico quiera. Ahora el post-roll es lo que va a suceder después de la grabación. Entonces, pero para activar el post-roll tengo que hacer una selección, ¿no? Yo le voy a decir que esta es mi área de grabación. Entonces, va a finalizar en el compás 17. Y yo le quiero dar un post-roll de 2 compases después. Entonces, fíjense que se colocó otra banderita amarilla aquí. Entonces, tengo banderita amarilla en el 11 y en el 19, que son 2 compases antes y 2 compases después de mi área de selección de grabación. Si yo le doy 3 o rec, fíjense, se está escuchando, solito se va a presionar el rec, va a grabar los compases que yo le he indicado y va a parar donde yo le indiqué la grabación, fíjense, y va a ponerse stop automáticamente en el post-roll. Entonces me hizo la grabación automática. Yo simplemente lo que hice fue presionar 3. Y el músico ya está preparado 2 compases antes. Termina, se cortó la grabación automáticamente y siguió reproduciéndose 2 compases después. Entonces es así como funciona el pre-roll y el post-roll. Y otra característica más es el count off. Voy a desactivar ahorita el pre y el post. El count off significa que si yo le doy rec, me va a hacer un conteo de metrónomo antes de que empiece a grabar. Entonces, si yo le doy aquí ahí dice 2 compases, pero si yo le doy un compás, esto se activa con doble clic. Entonces yo le puedo decir un compás nada más. Le doy OK. Voy a activar el metrónomo para que escuchen. Entonces fíjense, si yo pongo play, me va a reproducir de una, ¿no? Pero si yo le doy rec, me va a dar un compás de solo metrónomo. Entonces fíjense, ya le di 3 y de ahí graba. Me hizo un conteo de un compás, 1, 2, 3, 4 y graba. Entonces esa es otra opción también. Vamos a hacerlo una vez más. Si yo le pongo 2 compases, entonces al momento de yo darle rec, antes de que empiece a grabar, solito me va a contar 2 compases de metrónomo y luego me va a grabar automáticamente. Fíjense, voy a presionar 3 y nada más. Entonces cuando empiece, terminó los 2 compases de metrónomo y grabó solito. Ese es el count off. Y bueno, si tenemos, por ejemplo, ya 2 líneas, bueno, ya hemos grabado esto. Supongamos que hemos grabado esto y grabamos encima algo más. Por ejemplo, algo por ahí. Estamos grabando, estamos parchando por aquí, también otra cosa. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos que consolidar. Tenemos que hacer una consolidación aquí. Porque nosotros podemos tener, esta puede ser nuestra pista general. Esta de acá, la de arriba. Esta puede ser la percusión, por ejemplo. Y nosotros tenemos parchado esta que es nuestra grabación. Entonces tenemos que consolidarlo. Y ahora vamos a ver por qué es importante consolidar. Pero antes de consolidar tenemos que hacer los crossfades. Porque si no hacemos crossfades, vamos a tener ruido de clics al momento de la reproducción. Entonces vamos a ver eso. Nos ubicamos en el primer corte. Y le damos simplemente con la herramienta de Smart Tool, con estos 3, nos ubicamos abajo y hacemos clic y hacemos un crossfade pequeño nada más. Obviamente tenemos que estar en el modo de edición Sleep, porque si estamos en el modo Grid, si queremos hacer un crossfade nos va a mandar hasta la rejilla. Entonces hay que tener cuidado ahí. Tenemos que dar Sleep
Y hacemos esto, un crossfade pequeño nada más para que no haya clics. Nos ubicamos en el otro punto de corte, hacemos nuevamente clic, crossfade, y así hacemos con todos. Tenemos que expandir, hacer un zoom, porque si nosotros no hacemos un zoom por flojera y hacemos un crossfade ahí, podemos pensar que es pequeñito, pero en realidad está considerable ese crossfade, y cuando escuchemos vamos a sentir que se baja el volumen y se vuelve a subir. Entonces tenemos que hacer un zoom y hacer esto al pequeño, de unos 5 milisegundos más o menos. Y aquí también. Ahora, para los que tienen Pro Tools 12, me parece que en el Pro Tools 12 hay esa opción, yo no recuerdo en realidad. Hay una opción, si queremos borrar los fades, simplemente seleccionamos todo el clip, le damos clic derecho y delete fades. Pero hay una opción en el Pro Tools 12, si no me equivoco, que es seleccionar todo el track y darle control F. Y al darle control F nos va a salir esta ventana. Entonces en esta ventana vamos a configurar nuestros fades. Estos son los fades de entrada, los fade-ins, que queremos decirle si quiero que sea estándar o que sea de alguna curva que nosotros querramos. Le decimos crear nuevos fades. Le decimos ajustar si es que existen nuevos fades y qué duración debe tener esos fades. Entonces yo le doy siempre de 5, no más de 5. Esto es para los crossfades. Entonces en el crossfade nosotros le podemos decir si queremos el estándar o si queremos algún tipo de curva. Entonces eso tenemos que tomar la decisión nosotros. Y también verificar aquí esto de acá. Tenemos varias opciones que dice equal power, equal gain y ninguno. Que en el ninguno nosotros podemos darle la curva que querramos. Si le damos equal power, el equal power sirve más cuando estamos utilizando dos canciones distintas, ¿no? Si queremos fusionar entre canciones en realidad, para que una de ellas vaya bajando y se vaya desapareciendo y entra la otra. Pero como estamos en un mismo contexto, vamos a usar equal gain. Pero esto, como lo he movido, está así, ¿no? Y también lo mismo aquí, crear nuevos crossfades, a los que ya, si es que existen crossfades, ajustarlos al tiempo que yo deseo. Y yo le doy acá 3 milisegundos. Y del mismo modo podemos elegir la curva aquí, ¿no? Como tenemos dos líneas, elegimos la salida y la entrada. Y los fade outs, que del mismo modo, ¿no? Tenemos equal power, equal gain, igual que el fade in, y seleccionar qué tipo de curva queremos. Yo quiero el estándar nada más. Entonces ahí no hay problema. Le doy 5 milisegundos a los fade ins y los fade outs y 3 milisegundos a los crossfades. Y le doy OK. Y ya están creados todos los crossfades para todo lo que yo he seleccionado. Entonces aquí hago zoom y verifico. Y aquí está. Bueno, y esta es la curva que yo le di. Aquí hay otro. Y en el fade out, fíjense que también está. Esto es lo que yo le di. Y en el fade in también. Entonces así me evito de que haya ruidos de clics en una grabación. Y como les digo, ¿no? Esta opción de control F para que salga esa ventana así a partir de la versión 12, si no me equivoco. Si no, si tenemos la versión, nos toca pues hacer uno por uno. Pero es básico, esto tenemos que hacerlo sí o sí. Y luego de eso, seleccionar desde el final hasta el inicio y darle consolidar pista. Para consolidar la pista, podemos ir a Edit y Consolidate Clip. O si no, la que yo utilizo es Alt, Shift y el número 3 de los números de arriba. Y consolido. Entonces esto ya está empezando al igual que nuestra pista guía, que empieza desde el inicio. Entonces es importante siempre que nuestras grabaciones estén consolidadas, ¿no? Y sobre todo desde el inicio, con nuestra guía de acá. Entonces, hasta ahí estamos con lo que es grabación. Ahora un último punto sobre la creación de canales es que también podemos crear canales haciendo doble clic en esta área. En el Pro Tools 10 no estoy seguro, no me acuerdo si se hace, pero en el Pro Tools 12 sí, que es, si yo le doy Windows y doble clic, me abre un auxiliar.
Si yo le doy control y doble clic, me abre un canal de audio. Si le doy alt y doble clic, me abre un canal de instrumento. Y si le doy shift y doble clic, me abre un canal master. Entonces, si yo hago combinaciones de esas teclas, me van a crear la cantidad de canales que yo estoy diciendo. Como les había dicho, la tecla Win es auxiliar y la tecla Control es audio. Si yo presiono Control más Windows a la vez y doy doble clic, entonces me va a crear un auxiliar y un audio a la vez. Ahí está, ¿se dan cuenta? Ahí tengo el audio y el auxiliar a la vez. Si yo presiono Shift, Control y Win, me va a crear el master, el canal auxiliar y el canal de audio a la vez. Ahí se dan cuenta. Entonces, esa es otra manera de crear los canales. Y si yo le doy simplemente un doble clic, me va a crear un canal de los últimos que ya fueron creados. Si el último canal creado fue un máster, al yo darle doble clic, me va a crear otro máster. Si yo tengo un canal de audio y le doy doble clic, entonces me va a crear el canal del último canal que ya está creado. Doble clic y me aparece otro canal de audio. Entonces, esa es otra manera de crear los canales. Entonces, ¿todo claro hasta ahí? Para ya empezar con la segunda hora y ver lo que es importar y exportar audios. Me dicen si está todo claro o si me entendieron, no sé. Hola, David. Algo a los tiempos, ¿no? Disculpa, ¿Qué pasó? hace ¿Repetiste poquito el curso? ingresé. ¿Repetiste el curso? Eh, sí, soy un repetidor. No, está bien. No, hoy dijo Juan Carlos que podía meterme acá, entonces, bueno, Eh, Hay quería algo nuevo repasar que un dije poco. en la clase de hoy. Lo voy a repetir para No, que es lo que te tengas digo, en hace claro. poquito regresé, de verdad que estoy ahorita todavía medio adaptándome al horario, estaba bien acomodado, Ah, pero ya. no importa, nada. Hay un punto nuevo que dije sobre la grabación, que me gustaría repetirlo para que lo tengas claro, porque esto casi nadie lo sabe. En el modo Quick Punch, yo había dicho que en el modo Quick Punch, yo hago play aquí. Voy a crear algo aquí. Voy a borrar, crear. Yo con el canal Quick Punch puedo darle play y puedo ponchar, ¿sí o no? Perdón, esto esto de aquí lo voy a desactivar. Entonces, si yo le doy play y le doy 3, puedo ponchar, desponchar, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? A veces tengo que grabar desde el compás número 13, por ejemplo, y yo le doy play desde aquí y me perdí y le di clic por aquí, play, rec, perdón. Entonces, ¿yo qué le digo al músico? No, puedes repetir, por favor, porque ponché después. Entonces, la maravilla del Quick Punch es que yo, desde que le doy play, ya estoy grabando. Entonces, yo lo jalo para atrás y ya está grabado, fíjate. Y eso casi nadie lo sabe, ¿no? Porque cuando, como te decía, ¿no? Ponchas después y dices, no, un rato, disculpen, me equivoqué, pueden volver a repetir la toma, pero lo que no saben es que ya está grabado, pues, ¿no? Inclusive yo podría darle play a toda una canción y al final de la canción le doy rec y paro, pero ya he grabado todo, pues, ¿no? Desde el principio, está todo grabado. Solamente ese punto nomás que me faltó decir esa vez que se me pasó, pero ahí está claro ya eso, ¿no? Muy bien. Y solamente el Pro Tools lo tiene, ¿no? En el modo Quick Punch. Entonces, hasta ahí estamos. Ahora vamos a ver, bueno, ahorita toca ver lo que es importar y exportar audio. O sea que voy a descansar un minuto. Voy a abrir una sesión. A ver. Voy a abrir una sesión. Bueno, de la última que he estado grabando. Puede ser esta de aquí. Ya.
Y aquí. Listo. Ya tenemos unos audios aquí, por ejemplo. Voy a darle otro nombre para no arruinar la sesión. Voy a dar clase. Listo. Imaginemos que ya tenemos una... Bueno, me voy a poner en varios escenarios para que podamos entender bien cómo importar y exportar importar y exportar un audio, ¿no? La primera sería... A ver, déjenme ver aquí cómo está esto. Esto se me fue, qué raro. Bueno, a ver... A ver, un minuto, chicos, voy a ver algo. A ver. Ya. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo importar un audio. Entonces esto tenemos que, para importar un audio, para jalar un audio que nos han enviado, por ejemplo, algún canal de otro músico, de otro estudio, o simplemente jalar algo que tenemos en WAV, tenemos que tener en cuenta qué parámetros usamos en la creación del proyecto. Porque si tenemos el proyecto en 48 kHz, por ejemplo, y queremos jalar, o nos han enviado algo en 44, entonces al momento de importar va a sonar con otra velocidad. O va a sonar más rápido o va a sonar más lento, pero no va a coincidir. Entonces, vamos a ver esto. Para importar, nosotros nos vamos aquí a File, Import o Importar Audio. Entonces, al momento de importar, nos vamos a topar con esto, con una ventana. Y si tenemos un audio que queremos importar, que coincide con la frecuencia de muestreo de nuestro proyecto, ahí no vamos a tener ningún problema, ¿no? Porque nosotros le damos clic aquí y nos van a salir estas opciones. Añadir, añadir todo, en el caso si fuesen varias pistas, ahí sí le damos añadir todo, copiar o copiar todo. Ahora, si le damos añadir nada más, imaginemos que nosotros estamos grabando un proyecto y un bajista de otro país nos está enviando su sesión. Le hemos descargado, está en nuestra carpeta de descargas y nos ubicamos, ¿no? Carpeta descargas, esto de aquí, por ejemplo, esta batería, y lo agregamos. Entonces lo voy a agregar al proyecto, fíjense, simplemente le doy a agregar. Aquí vemos que el sample rate funciona, coincide con nuestro proyecto, 48.000 Hz, está en la misma cantidad de bits, aunque la cantidad de bits no va a hacer que afecte el proyecto, simplemente el sample rate sí. Entonces, como está en 48 igual, va a coincidir, entonces no hay problema. No necesito convertir nada. Incluso aquí no nos dice nada para convertir. Entonces le doy a agregar, le doy hecho. Aquí nos da varias opciones. Nos dice, ¿usted quiere añadir ese audio en un nuevo track o en la lista de clips? Si yo le doy lista de clips, eso va a aparecer en este lado de aquí. Y simplemente ubicamos el clip y lo jalamos. Pero es mucha cosa estar buscando, ¿no? Si tenemos una tremenda lista como la que yo tengo aquí de clips, ubicar ese archivo pues va a ser un poco fregado. Entonces simplemente yo le doy al nuevo track. Entonces importar audio, que también puede ser con Control Shift y la letra I de importar. Entonces ubico el audio y le doy a añadir. Le doy hecho o un nuevo track y le doy OK. Esto es que si yo quiero agregarlo a al Session Start,
que quiere decir al compás 0, o si quiero agregarlo a una selección o spot. Ya vimos que en el spot, si yo lo quiero agregar, me va a salir nuevamente el cuadrado diciéndome a qué compás quiere usted llevarlo. Entonces, no me voy a complicar. Simplemente a una sesión start, al inicio de la sesión, le doy OK. Y fíjense, aquí está la batería. Entonces, esta batería yo la he agregado de mi carpeta de descargas. Tengan en cuenta eso. Entonces, mi carpeta, voy a compartir todo mi escritorio mejor. A ver, un ratito. A ver. Y ahora sí. Mi carpeta del proyecto es este de aquí. Esto es... son fieles. Aquí está. Esta es mi carpeta que está en D. Entonces, yo aquí tengo todos mis audios. Pero yo he jalado ese otro audio de otra carpeta, que es de data. Y aquí está. Lo que la batería, esta de acá. Entonces, fíjense que son dos carpetas distintas. Mi proyecto está en D, en la carpeta son fieles, y yo estoy jalando la batería de mi carpeta data. Entonces, ¿qué pasa si yo esto me lo llevo a otro estudio? ¿Qué pasa con esto, con mi proyecto? Al momento de yo abrirlo, como yo simplemente le di a añadir, entonces lo está jalando. Yo abro el Pro Tools, abro el proyecto, y esta pista de batería me la está jalando desde la carpeta donde están mis descargas. Pero no la está jalando desde mi carpeta donde están todos mis proyectos. Entonces, si yo eso me lo llevo a mi laptop o me lo llevo a otro estudio, lo grabo a mi disco duro y me lo llevo a otro estudio, al momento de abrirlo, en ese estudio no está la carpeta de descargas. Entonces no está mi audio. Entonces esto va a aparecer vacío. Entonces es como que yo ahorita ya lo llevé a otro estudio. Esto lo voy a borrar, por ejemplo. A ver, voy a ver si lo llevo a la papelera porque ya no me sirve. Acá está. Ya, lo borré. Entonces, imaginemos que estoy en otro estudio y ahí voy a abrir mi proyecto. Entonces le doy guardar. Vamos a ver qué pasa. Fíjese lo que sale. Missing files, y esto está en plomo, o está vacío. Eso quiere decir que esto me está diciendo, ¿no? He encontrado una pista clip, un clip de audio que está vacío. ¿Qué quiere hacer? Me dice, ¿no? ¿Quiere revincularlo manualmente o quiere automáticamente que se busque? Obviamente, si yo le doy manual o automático, no lo va a encontrar, porque yo estoy en otra computadora. Y esto simplemente, cuando estaba yo en mi computadora, simplemente lo añadí. Entonces no está en mi carpeta de descargas. Entonces yo le puedo dar lo que sea, y si me voy a Windows, Task Manager o administrador de tareas, aquí lo va a estar buscando si yo le doy automáticamente buscar. Pero no tengo nada, y fíjense. Entonces, imagínense qué tal error sería llevarlo si que tengo un trabajo muy importante en otro estudio. Lo llevo a otro estudio y me voy a ir contra la pared porque no tengo el audio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a borrar nuevamente esto. Cuando yo voy a importar un audio, le doy Control-Shift-I. Le doy clic aquí y tengo que darle copiar, porque yo sé que ese audio lo estoy trayendo de otro lado. Tal vez me lo he descargado, me lo han enviado o estoy jalando de otra carpeta. Entonces, siempre hay que asegurarse y darle copiar. Si son varios audios que yo voy a jalar, le daría copiar todo. Pero como es un audio nada más, entonces yo le doy copiar. Entonces, al momento de darle copiar, a ver, un rato. Ya. Al momento de yo darle copiar, entonces ya le puedo dar done o hecho y me va a decir, esto lo estás copiando a tu audio files de tu proyecto. Cosa que está bien, ¿no? Porque en mi proyecto, como vimos en la primera o segunda clase, todos los audios se guardan en audio files. Entonces me lo está copiando a audio files. Yo le doy a abrir
Me está copiando, fíjense, y me sale nuevamente esto. Entonces ahora sí le doy OK y ya está mi audio en mi carpeta de audio files. Si yo verifico aquí en mi carpeta audio files de mi proyecto, va a estar lo que dice Covenant para guitarra. Entonces acá está, fíjense, ¿se dan cuenta? Porque lo he copiado, no lo he añadido. Entonces, ¿cuándo es que yo añado y cuándo es que yo copio? Yo copio cuando tengo que jalarlo de mi carpeta de descargas. ¿Y cuándo lo añado? Cuando simplemente yo descargué y lo agregué directamente al proyecto. Entonces, así para que se den una idea. Yo cuando descargo lo que me envían los músicos, yo lo hago de esta manera. Me enviaron esta misma guitarra, por ejemplo. Y cuando voy a darle a descargar, me va a salir el cuadrito de dónde quiero guardarlo. Entonces yo no lo guardo todo por defecto en descargas. Simplemente me tomo el trabajo de darle la ruta, descargarlo en D, le digo, en Son Fieles, y acá mismo. Ni siquiera le doy audio files, porque ya no quiero tomarme más tiempo tratando de ubicar la carpeta exacta. Y les voy a decir por qué no lo descargo en audio files. Simplemente lo descargo en la carpeta raíz de mi proyecto que dice Son Fieles. Ahí mismo lo descargo. Entonces aquí lo descargo, en este caso le estoy dando copiar, pegar, y aquí ya lo descargué. Y fíjense que no, ahorita les voy a explicar por qué no lo descargué en el audio files, porque yo le pude haber descargado en audio files. Entonces simplemente cierro esto, le doy importar audio, y va a ser más fácil de ubicarlo, porque me voy a la carpeta de mi proyecto, Son Fieles, y aquí ya está. Entonces, si yo lo hubiese descargado en audio files, me voy a audio files y fíjense todos los files que tengo. Entonces, estar buscando va a ser más complicado. Entonces, yo lo descargo a la carpeta raíz, lo ubiqué y ya no le voy a decir copiar. Porque decirle copiar es que va a estar aquí y lo voy a copiar en el audio files. Entonces, en la carpeta de mi proyecto lo voy a tener dos veces. En audio files y en mi carpeta raíz. Entonces, simplemente ahí sí ya le doy a añadir. Porque yo estoy seguro que está en mi proyecto. Le doy hecho, ok. Bueno, acá me está diciendo que ya lo utilicé hace un momento y lo quiero utilizar de nuevo. Le doy ok y aquí está. Entonces, esa es la manera de copiar. Entonces, bueno, esa es la manera de importar un archivo. De pasar de copiar y cuándo añadir. Entonces, ojo que estamos trabajando con WAVs. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo tengo algo en 44 y lo quiero meter al proyecto que está en 48? Y acá va una novedad también, para algo que recién he leído y que ya he hecho pruebas, que no lo dije en las clases pasadas, en esta clase. Entonces, voy a importar un audio que sea de 44. Solamente déjenme acordar qué canción tengo en 44. Si no me equivoco es este de acá, me parece. Entonces voy a agregar, por ejemplo, estos dos pianos, por ejemplo. Fíjense que cuando yo le doy clic a uno, me aparecen los datos aquí. Dice que el sample rate es de 44.1. Si yo le doy, acá hay que tener cuidado, porque si yo comienzo a seleccionar todo lo que quiero jalar, no me va a dar los datos. Y yo le puedo decir done, y no me hizo nada. No sé qué pasó. A veces me hace quedar mal el Pro Tools. A ver, vamos a hacer de nuevo. Ah, es que le di clic nada más, no le dije añadir ni copiar ni nada. Entonces voy a agregar esto. Siempre hay que hacer clic a uno primero, para que nos diga bien qué sample rate es. Entonces me voy al otro, también es, ya, entonces estos dos, tengo la opción aquí ya no de copiar, sino de convertir, fíjense. Ya no me da la opción de copiar. Entonces me dice, o lo quieres agregar, o lo quieres convertir. Convertir, ¿por qué? Porque está en otro sample rate. Entonces, si yo le digo añadir, esto va a cambiar de velocidad, porque le estoy forzando a mi proyecto. Entonces va a salir o más rápido o más lento. Entonces, definitivamente yo lo tengo que convertir. Entonces, como son dos archivos, le voy a decir convert all
Y aquí me va a salir esto, ¿no? Aplicar la codificación de 4400 a destino de sample rate 48. Y yo le digo que sea el más lento para que no pierda calidad. Entonces yo siempre que decía en clases pasadas, yo decía que si me mandaban algo en 44 y tenía que estar en 48, yo les decía que me vuelvan a grabar, porque son formatos diferentes. Entonces si yo hago conversiones, entonces la calidad se pierde. Pero, ojo que estoy hablando del Pro Tools desde el 2020, ¿no? No estoy hablando de Pro Tools 10 ni Pro Tools 12. Entonces, ¿qué sucede si tenemos el 10 o el 12? Ahí sí, lamentablemente, tenemos que volver a grabar. Pero ahora el Pro Tools, desde la versión 2000, de la versión 2019 más o menos, la conversión que hace de 44.100 a 48 es completamente sin pérdida de calidad y comprobado. Entonces ahí eso no se necesita estar diciéndole al músico, ¿sabes qué? Mi proyecto está en 48 y me has mandado en 44.100. Vuelvo a grabar. Entonces, porque si yo convierto conversiones anteriores de Pro Tools, me va a dañar la calidad completamente. Entonces no traten de hacerlo si es que tienen versiones inferiores de Pro Tools. Y si tienen Cubase o otro DAW, con mucha mayor razón no hay que hacerlo, ¿no? Porque ahí sí voy a tener una pérdida de calidad increíble. Entonces, aquí me dice convertir. Entonces le selecciono, le doy convertir, y al momento de convertir ya lo está copiando a mi audio files. Entonces, convertir es como un copiado, pero ya al sample rate de destino. Entonces le doy done y me va a abrir nuevamente esto, ¿no? Carpeta de destino, exactamente es el audio file, no hay problema. Y le doy a abrir. Entonces aquí lo está convirtiendo. Lo está convirtiendo y lo está copiando. Y me va a abrir. Le doy nuevo track y me abre aquí el Rose y ya está en formato 48. Y con la versión de Pro Tools que yo tengo, pues no ha habido nada de pérdida de calidad, ¿no? Entonces ahí yo ya estoy seguro de que la calidad se mantiene, simplemente estoy cambiando de sample rate. Entonces no hay problema. Y entonces hasta ahí estamos con esto. Eso es con lo que respecta a importar audio. Y ahora vamos a ver lo que es exportar. Para exportar también hay varias opciones. Entonces, imaginemos que vamos a exportar esta pista de guitarra que está aquí. Entonces, como les dije hace un momento, hay que consolidar el audio. Ahora, hay que saber si consolidamos hasta el inicio o si consolidamos simplemente, o sea, si consolidamos hasta el inicio de sesión o si consolidamos hasta este inicio de acá que yo le estoy dando. Entonces, hay diferencias, ¿no? Bueno, primero vamos a exportar este track. Vamos a consolidar. Lo voy a consolidar así nomás, con Alt-Shift-3. Y le vamos a decir exportar. ¿Cómo podemos exportar? Entonces, si es un solo track, para los que tienen desde la versión 12, si no me equivoco, podríamos darle clic derecho al canal y le decimos bounce. Entonces, al darle bounce, ya me va a salir esta ventanita donde yo le voy a dar el nombre, el tipo de archivo, si queremos en WAV, que es sin pérdida, el live, que es igual que el WAV, pero en formato que antiguamente se había hecho para Mac, pero ya es compatible, o en MP3. El MXF no lo van a ver en sus Pro Tools, que es un formato de audio para video, eso no. Aquí le estoy diciendo que haga el bounce con las automatizaciones que tenga, que eso lo vamos a ver más adelante, con sus paneos también. Y le vamos a decir aquí, nos va a salir qué tipo de formato. Entonces aquí tenemos 3 tipos de formato. El primero es el mono sumado, que eso quiere decir que si yo tengo una pista en estéreo, esa pista en estéreo se va a convertir en un solo mono, si yo le doy esta opción, mono sumado. Si tengo una pista estéreo, voy a hacer el bounce, que es lo mismo que exportar, y le doy múltiple mono, me van a salir 2 monos, el canal mono de la izquierda y el canal mono de la derecha. Y si yo le doy interleave, me lo va a exportar
tal cual en estéreo. Entonces, aquí yo quiero exportar esta pista de guitarra que está en mono. Entonces, yo no le voy a decir interleave porque no está en estéreo. Tampoco múltiple mono porque no está en estéreo. Le voy a decir simplemente, tengo mi canal mono, lo voy a exportar en mono sumado. Aquí yo puedo elegir la cantidad de bits, que puede ser 16, 24, 32, dependiendo qué es lo que yo quiero hacer con esa pista que voy a exportar. Y el sample rate, ¿no? Que es lo mismo, dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer con esta pista. Le digo aquí si quiero que sea exportar en WAV y en MP3. Y aquí le doy el destino del folder, que por defecto es bounce files. Eso quiere decir que si yo estoy aquí, en mi carpeta, este es acá, bounce files. Si yo le doy un nombre, por ejemplo, son fieles clase. Si yo le doy bounce, me lo va a crear aquí en la carpeta bounce files. Ahora tengo dos opciones, que también esta es otra novedad, ¿no? El offline. Yo no recomendaba hacerlo en offline, porque hasta la versión 12 era una pequeña pérdida de calidad. Pero ahora con la versión, desde la versión 2020, no hay nada de pérdida. Entonces lo haces offline. Y con la última versión que ha sacado Pro Tools hace 2 días, esto lo hace 200 veces más rápido que el Pro Tools 12. La versión el bounce offline. Los que tienen versión 10 y lamentablemente no tienen esta opción de offline, ¿no? Entonces, yo le podría decir offline para que sea rápido. Y fíjense la velocidad de lo que lo va a convertir. Pero déjenme ver aquí. Sí, he seleccionado todo esto. Le voy a dar track bounce. Solamente el track. Cuando hago track bounce, no necesito poner solo el track, ¿no? La S. Entonces le doy clic derecho, le doy bounce. Ya le di el nombre, mono sumado, a bounce files. Entonces, acá tengo mi carpeta vacía y vamos a ver que aquí se va a agregar. Y fíjense al darle bounce a qué velocidad lo va a convertir. Hasta 200x puede aparecer. Fíjense, ahí va. Me sale lo de MP3 porque también lo quiero pasar a MP3. Le doy alta calidad, codificación más lenta y lo quiero exportar a 320. Ahora sí le doy OK y fíjense la velocidad. Hasta 230 veces más rápido que la versión normal. Y fíjense que aquí se grabó el archivo en WAV que yo le di y el archivo en MP3. Entonces, solamente estoy haciendo el bounce del track. Entonces, esa es una manera. Ahora, la otra manera es igual seleccionarlo y ya no decirle track bounce, sino hacerle un bounce general. Pero para hacer un bounce general, si yo quiero solamente este track, y esto va para los que tienen versión 10, porque creo que no tienen la opción de track bounce, entonces ahí tienen que hacerle la S, solear el canal e ir a File, Bounce, Bounce to. O simplemente le hacemos al control y la letra B de burro. Y nos va a abrir el Bounce Mix. Esta ventana es muy similar a la ventana de Bounce Track, pero acá en esta ventana no nos aparece pues seguir los paneos ni los volúmenes de automatización. Entonces le doy el nombre, igualmente le doy el tipo, quiero WAV. Esto me permite seleccionar qué salida quiero, ¿no? La física, las salidas de nuestros monitores. Si quiero añadir MP3, igual mono sumado, 24 bits, 48. Pero aquí le voy a decir, son fieles 2, para distinguir el nombre. En la misma sesión, porque O sea, esto... básicamente ahí estoy ahí, como se dice, bounceando o renderizando toda la pista, pero digamos, muteado de la guitarra. Claro, estoy exportando solamente ese canal, ¿no? Entonces, del mismo modo, le doy bounce. Y ahí está. Entonces, aquí está lo que he hecho el bounce, ¿no? Son fieles 2. Está en MP3 y en WAV. Ahora, a ver.
El Pro Tools 2020 tiene otra opción de hacer bounce, de hacer bounce, que es commit. Por ejemplo, yo tengo este MIDI de aquí, y si lo quiero pasar a audio, tengo otra opción que es commit, que esa opción sí es nueva, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos MIDI todavía, ¿no? Ahorita estamos en audio. Listo. Entonces, yo tengo aquí ya he exportado este track. Ahora, si yo quisiera exportar toda mi mezcla, ahí sí tenemos que ver, pues, ¿no? Tenemos que ver que si es que el cliente, voy a exportar toda la mezcla solamente para que el cliente, o no la mezcla, ¿no? Sino simplemente quiero que el cliente escuche los arreglos de guitarra que hice del tema. Entonces ahí sí tengo que hacer todo un bounce de todo el tema, pero en un formato de baja calidad, porque ahí sí ya no necesito que el cliente escuche calidad, sino que escuche los arreglos. Entonces simplemente ahí no voy a soldear nada, está todo activado. Voy a hacer un pedazo nada más. Y ahí sí le doy, desde donde empieza el tema, ¿no? Desde por aquí hasta donde quiero que escuche. Y le doy File, Bounce to Disk. Y ahí sí le voy a dar estéreo, porque estoy exportando toda la mezcla. Entonces yo quiero que se exporte en estéreo. Le doy Interleave. Y del mismo modo acá no necesito que esté en 24 bits, porque solamente es para efectos de que el cliente escuche nada más cómo están quedando los arreglos. Entonces le puedo dar 16 bits y aquí cambiar en 44. Esto es para que el archivo pese mucho menos y poder enviarle al cliente pues por WhatsApp o qué sé yo. Entonces igual selecciono la salida, le doy un nombre, arreglos por ejemplo. Igual en el bounce files, le doy bounce. Aquí en 128 KB, un MP3 suficiente para que el cliente escuche cómo están quedando los arreglos. Y le doy OK. Entonces estoy exportando. Y aquí ya tengo mi archivo, arreglos. Y fíjense que pesa 2 megas prácticamente, ¿no? Entonces esto lo envío por MP3 y el cliente le escucha los arreglos y le dice, ya, está genial, y ya. Ahora, si queremos que el cliente escuche una previa mezcla que hemos hecho nosotros, entonces seleccionamos todo, hacemos el bounce, ponemos un ejemplo de nombre mezcla preliminar, y ahí sí necesito que el cliente escuche con calidad. Lo dejo en 24, 48, y al exportar el MP3, ahí sí le doy la más alta calidad, para que el cliente pueda escuchar bien. Le doy OK, exporta, y ahí tengo el audio. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros somos, como músicos, queremos nos piden que hagamos una grabación para otro estudio? Entonces el otro estudio nos dice, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitamos que usted grabe el bajo, ¿no? Supongamos que somos bajistas. Y nos dan la batería. Entonces, nos dan la batería consolidada y nos dicen, por favor, grábelo a 24 bits, 48 kilohertz, y me envías consolidado, ¿no? Me regresas el archivo consolidado para que encaje en mi proyecto, porque eso es lo que siempre van a pedir cuando se hacen trabajos de estudio a estudio. Entonces, nos dan el WAV y nosotros lo importamos. Entonces voy a importar aquí algo. Podría ser este mismo, que podría ser... Ahí ya depende si ustedes lo quieren agregar o copiar, ¿no? Porque simplemente ustedes ya no van a volver a enviar esa pista, ¿no? Simplemente el archivo que ustedes van a grabar. Entonces yo lo agrego. Claro. Entonces, supongamos que esta es la percusión, ¿no? La percusión, o es la guía, mejor dicho, ¿no? Guía del tema. Entonces, sobre esta guía, nosotros vamos a grabar el bajo. Entonces, voy a crear un nuevo canal que se llame bajo, por ejemplo, y voy a grabar. Voy a grabar lo que sea. Y supongamos que ya lo grabé. Y fíjense que acá empieza con un metrónomo, ¿no? De guía, y el tema en sí empieza desde acá. Desde acá empieza el tema en sí. Pero nosotros nos han enviado consolidado. Entonces nosotros grabamos y esta es nuestra grabación. Y supongamos que
Y tenemos nuestra grabación aquí. Entonces hemos grabado esto. ¿Y cómo hago si yo quiero exportar este bajo? Entonces, una manera descabellada de pensar es, ya grabé el bajo. Bueno, imaginemos que hemos parchado y lo vamos a consolidar ahora, ¿no? Este es nuestro bajo, lo vamos a consolidar y lo consolidamos hasta aquí. Entonces, fíjense que este bajo se llama bajo-abajo 02. Entonces voy a agarrar y me voy al audio files. Y dice, ya lo grabé, te lo mando, le dicen. Entonces, algo más real, voy a entrar a WeTransfer, porque yo siempre trabajo con WeTransfer. Y le digo, listo, voy a enviarle el bajo que ya lo grabé. Me voy a mi carpeta. Sí, me voy a mi carpeta de Son Fieles, Audio Files, y mi archivo se llama bajo-abajo 02. Entonces, me voy aquí, bajo-abajo 02, y lo ubiqué aquí. ¿Dónde está? Acá está. Justo aquí está. Y pum, lo envío, ¿no? Lo subo, se lo envío, qué sé yo, etc. Entonces, esa es una manera errada. Porque el señor o el dueño del estudio va a abrir esto. Aquí está su guía del tema. Descarga lo que le han enviado a ustedes, consolidado hasta aquí. Fíjense hasta dónde está consolidado. Entonces van a jalar el tema. Van a importar el tema que se han descargado de ustedes. Van a ubicar la carpeta. En este caso, supongamos que estoy yendo a la carpeta de descargas. Ubico bajo 2. Le doy copiar porque ese otro lo ha descargado. Le doy OK. Y fíjense, el bajo está abriendo desde aquí y no desde aquí. Entonces eso va a estar descuadrado, ¿sí o no? Porque el bajo que yo grabé, o que hemos grabado, está empezando desde aquí. Entonces, esta cosa, a ver, arriba. El bajo está empezando, a ver, desde aquí. Pero al momento de enviarlo, como está consolidado desde aquí, al momento de importar el otro señor, se va a jalar por acá. Entonces eso va a estar completamente descuadrado. Entonces, por eso es importante consolidar desde el Session Start, desde el inicio de sesión. Entonces, lo correcto era que nosotros hagamos, después de haber grabado, consolidemos hasta el inicio de todo, compás 00, para que cuando el otro estudio lo abra y lo importe, coincida con su proyecto. Entonces, es así. Ahora, como último punto, ¿qué pasa si nos envían esto, pero en MP3, no en WAV? Entonces, ahí va a haber un problema, ¿no? Porque el estudio te dice, ¿no? Te voy a enviar la guía de la pista para que tú grabes y te la voy a enviar en WAV, te dicen. Pero tú le dices, no, mándamela en MP3 nada más. Mándamela en MP3 porque si no pesa mucho el archivo y mi internet es malo y yo ya lo convierto en WAV y lo meto a mi proyecto y grabo. Entonces, te mandan el MP3 consolidado desde cero. Entonces voy a duplicar esto para hacer una simulación. Entonces esto voy a poner que es el WAV. Y este va a ser, no, perdón. Y este va a ser el MP3. Ya, entonces ellos han exportado su WAV o lo han exportado en MP3 y nos envían. Entonces esto lo voy a ocultar un ratito. Entonces nos envían el MP3 y aquí tengo el MP3. El MP3 de la guía. Entonces, nosotros al momento de jalarlo, no va a coincidir con el metrónomo. Esto es lo más probable, es que esté justamente así. Voy a abrir el WAV un ratito, lo voy a editar. Esto es aquí. Ya. Entonces, fíjense. Yo tengo el MP3 y lo grabo. Grabo el bajo como es y le envío el bajo.
pero yo me he guiado de un MP3 convertido a WAV. Entonces es peor todavía. Entonces, ¿qué pasa cuando él abra su proyecto y meta el bajo? Él ya va a tener su guía en WAV y no en MP3. Entonces el MP3 lo que hace es agregar un pequeño silencio al inicio y desfasar toda la canción. Entonces esto es lo que pasa con el MP3 y el WAV. El de arriba es el WAV y el de abajo es el MP3. Fíjense cuál es la diferencia de desfase. Entonces, esto de aquí, a ver, ¿con qué color lo hago? Fíjense desde dónde está empezando esto de aquí. Esto está empezando desde aquí y esto está empezando desde aquí. Entonces esas son las diferencias en desfase de un MP3 con respecto a un WAV. Esto es el WAV original, que obviamente está empezando desde 00 con el metrónomo bien clavado. Y el segundo es el MP3 convertido a WAV. Y cuando yo lo meta al proyecto, me va a generar un silencio al inicio y va a empezar desde aquí. Entonces, lógicamente, no va a coincidir con lo que nosotros grabemos. Entonces, por eso nunca hay que pedir un MP3, nunca hay que exportar un MP3 si estamos haciendo una producción o una grabación de un tema, porque va a haber desfase. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El MP3 es peligroso. Igual, de igual manera, cuando nosotros escuchamos un MP3, pues ya sabemos que está comprimido, ¿no? Está comprimido, hay menos frecuencias agudas, las frecuencias graves están un poco infladas tal vez, entonces no es una buena guía. Y ahora ya sabemos que aparte de que degrade el sonido, pues provoca un desfase, ¿no? Con este ejemplo que les estoy haciendo. Es una simulación, porque en realidad esto es real, ¿no? Si yo ahorita me pusiera a convertir y importar y todo eso, eso es lo que va a suceder. Entonces hay que tener cuidado ahí con eso del MP3. Y luego hay otras maneras de exportar, de importar también, que simplemente es jalando la pista hacia el proyecto, ¿no? Pero esto no, porque esto está en FLAC. Voy a buscar algún WAV. Este de acá, por ejemplo. Simplemente lo arrastro hacia una pista, o si no, lo arrastro hacia el espacio en negrita o en gris que tengo en el proyecto. Y me va a crear un canal nuevo. Pero para hacer esto, necesitamos que coincidan las frecuencias de muestreo, ¿no? Para poder hacer esto. Porque si no, va a pasar que se va a escuchar o más rápido o más lento. Ahora otro detalle, déjenme revisar aquí. Voy a jalar algo más. Esto de aquí, por ejemplo. Vamos a ver una cosa. Ya. Si yo hago este tipo de importar audio, simplemente arrastrando desde nuestra carpeta explorador o de nuestro Finder hacia el Pro Tools, lo bonito es que ya está copiado en audio files. Entonces, es como que rápido, ¿no? Simplemente lo jalo, esto lo jalo, lo meto aquí, o a un canal nuevo, lo meto a mi Pro Tools, y esto automáticamente ya está en el audio files. Entonces ya no tengo que estar preocupándome de si va a estar o no va a estar en el proyecto, porque definitivamente estamos seguros que va a estar en el proyecto, ¿no? Ya está copiado. Pero lo que no hay que hacer es jalar, porque eso no se va a convertir aquí. Va a quedar en la misma frecuencia de muestreo y se va a escuchar o más rápido o más lento. Entonces hay que tener cuidado ahí. Luego otra manera de exportar es desde la lista de clips. Pero esto lo vamos a ver cuando lleguemos a la lista de clips, que es aquí dándole clic derecho y hay varias opciones, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver después.
¿Y qué más? Hay otras opciones de importar, también que es Session Data, que eso lo vamos a ver después cuando veamos porque también es un poco amplio hablar de eso. Y luego, bueno, los formatos de audio digital que ya les dije. Cuando hacemos un bounce to, tenemos la opción de seleccionar qué tipo de archivo es. El WAV, el LIVE, que ya sabemos, el MP3, y en este caso de mi Pro Tools, el MXF, pero que es un archivo de audio para video. Y el MOV, que es película, ¿no? Que es un archivo de video, que este es para los que trabajan con audio para video. Y nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Me he quedado sin voz de tanto hablar. De verdad que parece que las clases de 2 horas tan, tan rápidas y desgastantes. Sí, es un poquito más pesado. Solo que se hace un poquito más Mm. rápido porque como son pocos y no hay preguntas, entonces yo hablo de largo, ¿no? Pero no sé, si tienen alguna pregunta, chicos, ahí me dicen y lo No, no, solucionamos. tranquilo, Borja. O sea, yo casi no te he hecho preguntas porque sí me acuerdo de esto y ya, pues, o sea, algunas cosas sí se me hacen familiares, ¿no? Claro. La mayoría, he dicho. Listo, chicos. Entonces, si no hay consultas, hasta ahí estaríamos la clase de hoy. Y las clases que vienen, vamos a hablar sobre eh, micrófonos, cadena de grabación, acústica. Sí, estamos avanzando rápido, como son 2 horas, son 2 horas por clase. Con ustedes nos Claro, sí. quedamos ¿en dónde? No recuerdo. Nos quedamos en Videotech, Elastic ¿no? Audio. Ah, Elastic Audio. Sí, por Sí, eso. bastante Ahí también nos automatización. diste el Big Detect y todo, pero claro, después fue Elastic Audio y hablamos sobre el waveform, todo ese tipo de cosas Sí, sí. para Ya de ahí cuantizar y viene eso. la clase de Ah, automatización. La muy clase de bonito. automatización sí es un poco pesada, la automatización. Pero ahí Claro. estamos. Listo, chicos. Entonces ya nos estamos viendo el día viernes, si no me equivoco. Ya, Listo, que pasen buenas noches. Hasta luego, gracias. hasta luego. Pasa bien. Listo, chao.